Hoy nos toca continuar con la epístola a los Hebreos, el capítulo 7. Hay capítulos de la Biblia que son más fácil para la plataforma, para explicarlos desde acá. Hay otros que son difíciles de entender y también de explicar. Este es un capítulo hasta difícil de leer, diría yo, por lo menos para hacerlo desde acá. Quizás si estuviéramos en una mesa y tiráramos, una consigna para un lado, otra consigna para el otro y nos pudiéramos poner a trabajar sobre este capítulo, sería más fácil de entender. Hay otras partes de la Biblia que son mucho menos teóricas, que tienen mucho menos contexto. Este es un capítulo, les advierto, que está casi difícil hasta de leer al principio. Así que vamos a hacer una introducción antes de ir al capítulo, para que cuando leamos algunas partes del capítulo, no vamos a leer todo, entendamos lo que dice, porque si no nos vamos a marear. Para algunos, el personaje del cual vamos a hablar hoy será alguien absolutamente nuevo, para otros será alguien estudiado, y para otros será alguien que escucharon nombrar más de una vez y no saben bien quién es. Así que podemos estar todos en esa categoría. Si dividimos el público en tres, yo creo que el 66% de la gente está perdida. Así que vamos a tratar de comprender quién es este personaje que se introduce acá. Yo tengo un Power, así que le voy a pedir a los chicos que lo pasen, que lo arranquen. Y para mí es importante empezar, dale uno más. Bueno, el personaje es Melquisedec. Y para mí es importante comenzar con un recordatorio de la carta de los Hebreos. No es que vamos a hacer una introducción de vuelta, ¿no? Pero sí tener un recordatorio de la epístola a los Hebreos. Bueno, no se ve tanto por las caras que veo allá sin lentes, pero yo lo voy a leer. El objetivo de esta epístola tiene que ver con, está escribiendo a hebreos, o sea, a judíos cristianos. Y la idea es presentarles a Jesús como el Hijo de Dios, presentarlo como la expresión de Dios, dice el capítulo 1, dice, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el resplandor de su gloria. Estas son algunas expresiones de Hebreos en los primeros capítulos. La imagen misma de su sustancia es Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y efectuó la purificación, Cristo, de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Estas son todas cosas que el autor de los Hebreos dice al principio de la epístola. Y luego empieza una serie de exposiciones en las cuales va a comparar a Jesús con distintos personajes o distintas cosas que ellos, el pueblo judío, tenía en alta estima, con el objetivo de poner a Jesús en alto. Entonces, al principio, ya lo vimos, lo compara con las huestes celestiales, con los ángeles. Luego lo compara con esos líderes caudillos como Moisés, aquellos que tenían el pueblo como líderes. Y luego ahora va a empezar a compararlos como superior a los sacerdotes, descendientes de Aarón y de Leví. El foco, hermanos, de esta carta tiene que ver con eso. Cómo Jesucristo es el Mesías profetizado. Cómo Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, Él es superior a los sacerdotes. Hay un celular sonando. Superior a los sacerdotes, descendientes de Aarón, descendientes de Leví. ¿Cuáles eran los preconceptos de ellos al escuchar estas cosas sobre Jesús? O los prejuicios que ellos tenían. Bueno, una de las cosas que ellos tenían era, ahora me lo comparaste con ángeles, me lo comparaste con Moisés, ya no me gustó tanto, y el que escribía argumentaba, no vamos a decir Pablo porque no sabemos si es Pablo, pero el que escribía argumentaba, me lo comparaste, ahora me lo vas a comparar con un sacerdote. Pero en realidad ellos decían, los sacerdotes tienen que venir de la tribu. ¿De qué tribu venían los sacerdotes? De Leví. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo a Isaac a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos? Después de esos 12 hijos hay un cambio de papeles, pero terminan las tribus, porque uno de sus hijos tiene 2 hijos que heredan. Es una vuelta que hay ahí, pero finalmente terminan las 12 tribus. Una de ellas es la tribu de Leví. Y Dios determina que esa tribu no iba a tener una heredad en particular y no se iba a dedicar a sus negocios, sino que esa tribu se iba a dedicar al servicio del templo. El tabernáculo primero, después el templo. Y que ellos iban a tener su porción entre sus hermanos, es decir, que sus hermanos iban a ofrendar para que ellos se dediquen a eso.
Esa es la tribu de Leví. Dentro de Leví hubo un personaje muy importante que se llamaba Aarón. ¿Era familiar de quién? De Moisés. ¿Qué era de Moisés? El hermano. Entonces, ellos dos eran de la tribu de Leví. Aarón fue quien inició el sacerdocio, según lo que Dios le pidió. Y él inició este sacerdocio. O sea que para ser sacerdote, de hecho, si vos lees la historia judía o la ley judía, lo que ellos tienen hasta el día de hoy, tenés que ir a buscar como varias genealogías atrás para ver que tu sangre sea pura, que sea realmente descendiente directo de Aarón para poder ser sacerdote. Y claramente el Señor, yo se los voy a decir así para que ninguno se lo olvide o se lo equivoque, es el león de la tribu de Judá, no es de Leví. Judá es otra de las tribus. Entonces él no tenía, podríamos decir, derecho, según la ley misma, para ser un sacerdote. Pero a la vez, Hebreos va a presentarlo a él como un sacerdote de Dios. Entonces ahí hay un conflicto, porque cualquiera diría, no, estás equivocado. Jesús no puede ser. Está bien, con lo de los ángeles pone que negociamos con lo de Moisés, no sé, pero esto ya está escrito. Y está escrito por la ley de Moisés. Para la mano. Para ser sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví. Bueno, no. Eso es lo que Pablo va a argumentar. Introduce a este personaje, dame un clic, que este personaje histórico que es Melquisedec. Hebreos, usted lo puede buscar en su Biblia si no lo leen bien ahí. Pero esto es lo último que leyó Twitty la semana pasada, 6, 19 y 20. Vayan a buscarlo, Hebreos 6, 19, 20, porque ahí es cuando introduce a este personaje histórico llamado Melquisedec. Este Melquisedec viene hablando de la esperanza que traen las promesas de Dios. La esperanza, implícitamente viene hablando de la esperanza de la vida eterna. Pero dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Dios nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Por eso les digo que es un capítulo difícil, porque ahí hay una figura que para todos los que leímos el Antiguo Testamento está fácil, ¿no? O relativamente accesible. Esa cortina del santuario que habla era una parte donde era llamado el lugar santísimo, estaba separado. Y este sacerdote era el único que podía entrar y podía entrar una sola vez al año en Yom Kippur. Es el único momento que podía entrar a ese lugar. Y iba a ser un sacrificio antes y iba a rociar con la sangre en ese lugar santísimo, donde Dios había prometido su presencia. ¿Está? Entonces acá dice algo distinto, dice, nos conduce a través de esa cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros, dice. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, esto a los oídos de los judíos que escuchaban les hacía muchísimo ruido, todo de punta a punta. Porque decía, ¿cómo nos conduce a través de la cortina del santuario? El único que puede atravesar la cortina del santuario es el sumo sacerdote una vez al año. Tiene que ofrecer sacrificio por él y tiene que ofrecer sacrificio por el pueblo. ¿Cómo que este nos conduce a través de la cortina del santuario? ¿Qué está queriendo decir? Y lo dice directo, Jesús entró allí por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cómo? No me cierra. Dice el judío, Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Ya se le quemaron todos los papeles, no le sirve lo que le está diciendo. Según el orden, y ahí esperan todos, según el orden de Aarón, y si me dice Aarón, le digo no, porque era de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces ahí se introduce a este personaje Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Porque esa es la pregunta. Si no lo estudiaste nunca, yo sé que muchos de nosotros lo hemos leído, y lo hemos leído en los Salmos, ¿no? Y lo hemos leído y hemos escuchado de Melquisedec, pero capaz que no nos detuvimos a estudiarlo y a pensar quién era Melquisedec. Melquisedec es un personaje histórico bastante particular, porque es muy importante. Claramente está diciendo que el Señor desciende no naturalmente, no físicamente. El Señor físicamente, el ADN del Señor venía de la tribu de Judá, no venía de ahí. Pero sí su ministerio sacerdotal viene de este tal Melquisedec. Entonces vos esperarías que vas al Antiguo Testamento y tenés Melquisedec 1, 2 y 3, ¿no? No está. No está Melquisedec 1, 2 y 3. Hay unos pocos versículos sobre la historia de Melquisedec. Dame un clic que vamos a ver el próximo texto. Ahí está. Génesis 14, 17 al 20. Si lo ven mejor en sus Biblias, lo pueden leer en la Biblia. Yo lo puse ahí para que lo tengan a mano. Para que sea más dinámico porque es un capítulo con algunas complicaciones. Abraham, ¿se acuerdan que en un momento Abraham y Lot, ¿qué era qué de Abraham?
¿Eh? Sobrino. El sobrino. Era el sobrino. En un momento se estaban medio cascoteando los empleados y dijeron, vamos a tener que separar el ganado. Y dijeron, vamos a irnos uno para un lado, otro para el otro. Lot eligió una zona y esa zona terminó cerca de una ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Sodoma. Y en esa ciudad en algún momento, claramente él no eligió, fue una elección sensual, eligió con los sentidos, no consultando a Dios. En esa región se armó una guerra y Lot quedó en el medio y Lot terminó cautivo. Cuando Abraham se entera de eso, va y lo rescata. Abraham tiene victoria, una victoria que Dios le permite tener con un ejército bastante chico que él tenía, y tiene una victoria. Cuando vuelve de rescatar a su sobrino de esta batalla ganada, ahí es cuando se encuentra con Melquisedec. Y dice lo siguiente, el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, difícil de decir, y de los reyes que con él estaban, estos que habían invadido esa tierra, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y ahí aparece Melquisedec, son 3 versículos. Entonces Melquisedec, no se dice nada de antes ni después, prácticamente, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, acuérdense de eso, y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, el Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dio Abraham a Melquisedec, le dio a Abraham a Melquisedec como sacerdote, le dio los diezmos de todo lo que había tomado como botín en esa guerra. Es una historia súper corta, no hay más, ¿eh? Hay una referencia profética y no hay más. Hay unos pocos datos. Se dice de Melquisedec que era el rey de Salem, rey de paz, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Estamos hablando que la misma época que Abraham. Abraham estaba siendo recién llamado y estaba siendo trasladado y estaba empezando la historia del pueblo de Israel, y este ya se llamaba sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino, lo que nosotros sacamos todos los domingos para recordar a Jesucristo, bastante llamativo, que lo bendijo como un sacerdote, que Abraham aceptó esa bendición, no se aceptaba la bendición de cualquiera, siempre el mayor bendecía al menor, no al revés, y que le dio él a Abraham a él los diezmos de todo lo que tenía. Esto es todo lo que sabemos de este personaje. Ahora vamos al Salmo 110, dame una más, Chuchi. 110:4. La segunda y única referencia de Melquisedec. Dice lo siguiente, Jehová juró y no se arrepentirá. Es una referencia profética a Jesucristo. Tú, hablando de Jesucristo, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según la descendencia de Melquisedec, según el ordenamiento de Melquisedec. No que vas a tener la misma sangre, sino que vas a tomar sus funciones, así como un hijo de Aarón tomó la función de Aarón, y así de generación en generación, según el orden de Melquisedec. Además de esto, sobre Melquisedec hay referencias históricas. Hay libros no inspirados de históricos de la época que escribieron sobre Melquisedec. Obviamente no son inspirados, no sabemos si son verdad o no, si son fantasía o no, pero están ahí. Entonces, cuando volvemos, imagínense que estamos hablando más o menos donde está la referencia de Abraham. Hasta Salmo pasaron 1000 años. Y recién 1000 años, redondeando, ¿no? Y 1000 años después recién estamos en el Nuevo Testamento, se está escribiendo lo de Hebreos. Ahora, lo que pasa es que el escritor de la carta a los Hebreos, cuando le está escribiendo a estos judíos, sabe que los judíos lo tienen presente. Los judíos, cuando él nombró a Melquisedec, no empezaron a buscar en los libros, che, ¿de quién habla? ¿Quién es Melquisedec? No, lo tenían presente. Lo tenían presente por su propia historia, porque había bendecido a Abraham, porque había dado pan y vino, porque Abraham lo diezmó, porque algo de ruido le hacía que era sacerdote del Dios Altísimo mucho antes. Habíamos dicho Abraham, Isaac, Jacob, Leví. O sea, mucho antes de que existiera un sacerdote de Leví, de los levitas, este ya era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces estaba en la historia de ellos. Alguno que otro que era más estudioso ya había leído los Salmos y había visto que había una referencia profética donde se nombraba Melquisedec. Entonces ellos hacían las cuentas y decían, de alguna forma, el Mesías parece ser que es sacerdote según el orden de Melquisedec, como que lo que tenían ahí. Pero tenían junto con eso un montón de bagaje de conocimiento, podríamos decir, cultural. Ese conocimiento que se transmite, la historia, las historias que podemos
encontrar escritas sobre Melquisedec. Ahora, en la Biblia saltamos 1000 años adelante de Salmos y nos encontramos con las referencias en lo que es Hebreos. Vuelve a estar solamente en Hebreos. En Hebreos 5:6, donde se hace una referencia directa al orden de Melquisedec. En Hebreos 5:10, donde dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo mismo que en Salmos. Y en Hebreos 6:20, que es lo que estamos leyendo. Y en Hebreos 7, que es lo que vamos a leer en esta noche. Yo sé que es mucha información para procesar, pero yo les aseguro que vamos a hacer un resumen. Así que vamos al resumen, rápido, un clic más. Lo que se dijo hasta ahora, yo les puedo pasar el apunte, lo que se dijo hasta ahora, el escritor de los Hebreos va a decir, mira, Jesucristo es sacerdote a pesar de ser de la tribu de Judá. A pesar de ser de la tribu de Judá, Él es sacerdote. Es sacerdote, pero no es sacerdote según el orden de Leví, sino que es sacerdote de un orden distinto, del de Melquisedec. Es superior, créanme que cuando lo leamos en la Biblia todo va a tomar sentido. Esto sería todavía más confuso si primero leemos lo que dice el capítulo 7. Así que créanme, ténganme fe, aguántenme un cachito, como a Milei. Lo tenemos que aguantar unos 5 años y después vemos qué pasa. Entonces, es sacerdote de un orden distinto, el de Melquisedec, este personaje del Antiguo Testamento. Es superior a los levitas y a Aarón, porque de hecho está antes que ellos. Antes que ellos. Y el capítulo de Hebreos dice un detalle también sobre eso. Y las consecuencias, lo que va a decir el capítulo 7, habla de las consecuencias de este sacerdote rey que es Jesucristo. Miren, hermanos, este es Melquisedec, no sabemos más nada. El rey de Salem, un sacerdote y rey de Salem, contemporáneo de Abraham, que lo bendijo a Abraham, que Abraham se dejó bendecir, que Abraham le diezmó y no mucho más. Que Dios usó a ese personaje y lo referenció en Salmos para hablar de Cristo y que lo vuelve a traer en Hebreos 2000 años después de que existió para hablar sobre Cristo. Esto es todo lo que sabemos de él. En general, ante esta realidad de quién es Melquisedec, los cristianos toman, o en general las personas toman 3 posturas posibles. Primero, alguno dice, es simplemente un personaje histórico que se cruzó a Abraham y nada más. Obviamente las personas seculares creen eso. Si vos le preguntás a un judío que no cree en el Nuevo Testamento, que cree solo en el Antiguo Testamento, y le preguntás quién era Melquisedec, te va a dar toda una explicación histórica y demás, pero es un personaje histórico que existió y nada más. Eso está bastante chequeado. Hay otros que creen que este es un personaje que es lo que se llama un tipo de Jesús. Un tipo de Jesús. Dame un clic más sobre las interpretaciones porque lo tenía escrito. Un tipo de Jesús. Si alguno quiere el PowerPoint, después yo se lo paso. ¿Qué es un tipo de Jesús? Bueno, es una figura, un elemento, una persona, alguien que se considera un símbolo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí tenemos a Moisés, el sacrificio de Isaac, como el corderito que reemplaza a Isaac también. Hay distintas figuras que están en el Antiguo Testamento que vos la ves y la lees y está hablando de Cristo. Pero es una figura, es una persona real, es un animalito real, son cosas reales que podés tocar o que podías tocar cuando estaban y que esas eran figuras, tipos de Cristo. Esa es otra interpretación posible. Otra interpretación posible que algunos tienen es que es lo que se llama una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso también existe. Eso también existe. Hay cristofanías, hay apariciones puntuales que podríamos estudiar. Como les dije al principio, este es un tema que es para abrir libros arriba de la mesa. Fue un placer estudiarlo, difícil comunicarlo. Es donde Cristo apareció en el Antiguo Testamento y algunos dicen, este es Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, hermanos, cada uno de estos, especialmente los que hablan del tipo de la cristofanía, tienen una serie de argumentos bastante elaborados para decir por qué tienen una postura u otra. Es difícil tomar una postura. Personalmente, y por los autores que más me cerraron lo que decían, creo que es un tipo de Jesús, que no es una cristofanía, es un tipo de Jesús. Es una representación, es alguien que nos recuerda proféticamente a Cristo en el pasado. Así que esa es la interpretación. Con toda humildad, hermanos, creo que con el contexto que se puede estudiar de él, entiendo que esa es la interpretación correcta. Aunque hay elementos para entender las dos cosas. Así que vamos a saltar a la lectura. Tengan abierto el capítulo 7. Y van a ver que todo lo que les dije ahora va a cobrar sentido en la lectura. Si bien no lo vamos a leer completo porque hay algunos versículos que requerirían mucho tiempo,
lo que vamos a leer tiene sentido con lo que acabo de decir. Así que vamos al 7, hacemos un clic más. Ahí está, introducción a la historia. Fíjense que todo lo que vamos a leer es lo que acabamos de explicar. Porque este Melquisedec toma el Melquisedec del 6:20 y dice, este Melquisedec, rey de Salem, ¿se acuerdan que era rey de Salem? Sacerdote del Dios Altísimo, ¿se acuerdan? Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Obviamente cada una de esas palabras merecería analizarla porque como habla de Cristo, bueno, Cristo es el rey de justicia y es el rey de paz. Él cumplió toda justicia y es el que nos trajo paz, el que hizo la paz. Pero no vamos a pararnos ahí. Pero lo que menciona acá en los primeros versículos es eso, ¿no? Después dice otra cosa que es difícil de entender. Sin padre, un clic más, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, acá el que cree que esto es una cristofanía dice, ¿ves? Es Cristo, porque es eterno, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de día, no tiene fin de días, es semejante al Hijo de Dios, permanece el sacerdote para siempre. Es una cristofanía, es Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, hay otras traducciones de la Biblia que dan a entender otra cosa. Ustedes saben que la Biblia que nosotros tenemos es una traducción. Y en esa traducción hay interpretación también, ¿no? Hay otra traducción que dice lo siguiente: no se mencionan los nombres de su padre y de su madre, ni hay ningún dato de su genealogía. Tampoco se menciona cuándo empezó su vida ni cuándo terminó, lo cual es verdad todo esto, ¿no? Se nos presenta como una figura del Hijo de Dios que queda como sacerdote para siempre. Bueno, quienes interpretan que Melquisedec es un tipo de Cristo utilizan este tipo de traducciones que dan a entender que lo que pasa con Melquisedec no es que no nació nunca ni murió nunca, sin embargo que no hay registro de eso, eso es lo que no hay registro de su padre, que no hay registro de su madre. ¿Y por qué es importante eso? Porque no se puede hacer una trazabilidad de su genealogía, eso es lo que está diciendo, ¿no? Fíjense lo que dice el 4, lo que ya leímos también. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bien, gracias, Chich. Diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, los levitas, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Son todos hijos de Abraham, pero los levitas tienen derecho al diezmo porque Dios lo estableció así. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, no es un levita, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, lo bendijo a Abraham. Y dice, y sin discusión alguna, no hay punto de discusión acá, el menor es bendecido por el mayor, esto es lo que ocurre normalmente. Y al decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Por qué? Bueno, porque Leví iba a nacer de Abraham, eso es lo que está diciendo. Porque aún estaba en los lomos de su padre, es una expresión que quiere decir que de él iba a nacer, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué está diciendo acá el texto, hermanos? Está diciendo que Abraham diezmó a Melquisedec, aunque no era levita. Y el diezmo era para los levitas, pero aunque no era levita, Abraham diezmó. El menor es bendecido por el mayor. ¿Qué quiere decir esto? Abraham es menor que Melquisedec. Y Abraham, además, figuradamente, pagó los diezmos de Leví, dice. Pagó los diezmos de él, no que Leví recibió de Melquisedec. Fue al revés. ¿Por qué? Porque Leví iba a nacer de Abraham. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Alguno está dormido, ya lo veo, pero literalmente, puedo sacar fotos. Pero bueno, versículo 11. Y vamos entrando en la parte donde vamos a meditar un poco para nosotros. Dice lo siguiente: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico de los levitas, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Si la descendencia de Aarón seguía haciendo su trabajo y ese trabajo era suficiente, ¿qué necesidad hay que se levante otro sacerdote? Otro sacerdote. Bueno, dice, porque cambiado el sacerdote, versículo 12, necesario es que también haya un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando del Señor y está hablando de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Les está dando la razón, le dice, yo entiendo las dudas que ustedes tienen. Entiendo las dudas que ustedes tienen. El Señor es de la tribu de Judá. Y Moisés no dijo nada acerca de eso. ¿Y qué necesidad hay de que haya otros sacerdotes si ya hay sacerdotes de Aarón? Lo que dice el versículo 18, queda pues abrogado, abolido el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, acá hay que pararse un cachito, ¿no? Hay otra traducción que lo explica de la siguiente forma. Primero lo que está diciendo es que el sacerdocio de los levitas y de Aarón es insuficiente. Esto solamente lo puede decir Dios en su palabra, no podemos decir nosotros abiertamente, ¿no? No podríamos decir, mira, esta parte de la Biblia la arranco, ya no va más. Pero Dios dijo, bueno, esta parte de la Biblia no es que la arranco, pero esta parte de la Biblia era una figura, era algo imperfecto, era algo que señalaba, que mostraba el sacerdocio de Jesucristo, pero no era algo por lo cual íbamos a alcanzar la perfección. Entonces dice, el sacerdocio de Leví era insuficiente. Fíjate cómo lo dice esta otra traducción. Si el sacerdocio de Leví hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente? Con un sacerdocio según el orden de este Melquisedec, en lugar de los de Leví y Aarón. ¿Por qué? Bueno, justamente lo responde en la misma pregunta. Fue necesario porque era insuficiente. La palabra de Dios acá lo que está hablando es de que hubo un sacerdocio, según los levitas, según Aarón, que hacía el sacrificio por los pecados, pero ese sacrificio fue imperfecto. Ese sacrificio no tuvo la capacidad de dar al hombre el perdón completo de sus pecados eternamente. Entonces hubo la necesidad de que haya otro sacerdote, un sacerdote mejor, un sacerdote perfecto, que a la vez también fue el cordero del sacrificio, que es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Hay un nuevo sacerdocio, hay una nueva ley, no hay más necesidad de los sacrificios como en el Antiguo Testamento. Esto, hermanos, es por lo cual nosotros no agarramos un corderito y lo matamos, una paloma, una ofrenda mecida, tantas cosas que están en el Antiguo Testamento. Las leemos, las estudiamos, vemos lo que ellos hacían, pero nosotros no practicamos esas cosas. ¿Por qué no practicamos todo eso que dice el Antiguo Testamento? Incluido el diezmo, que no es parte de lo que nosotros practicamos la ofrenda, son cosas distintas. Todas esas cosas que están en la ley son de otro tiempo. Obviamente que vos agarrás los 10 mandamientos y está todo para cumplir, ¿no? Está todo para cumplir. Ahora, o casi todo, pero está todo ahí. Ahora, y hay muchos preceptos y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar y para instruir, para redarguir y instruir en justicia. O sea que no hay nada que vamos a descartar de la palabra de Dios. Pero claramente no es el tiempo en el cual nosotros vamos a estar haciendo sacrificio, menos mal, porque los que somos medio pet friendly nos costaría mucho. Pero no es el momento. Eso ya pasó, eso es lo que está diciendo. Hay un nuevo sacerdocio que tiene que ver con la obra de Cristo. No hay más necesidad de esos sacrificios. Y el nuevo sacerdote ya no es un sacerdote que desciende de Aarón y de Leví, sino que es un sacerdote eterno, que es Jesucristo, y que es descendiente en el término del sacerdocio, heredó, podríamos decir, el sacerdocio del sacerdocio de Melquisedec. Algunos autores dicen, bueno, Dios dejó ahí un poco de misterio sobre Melquisedec a propósito. No se sabe de dónde viene, quiénes son sus padres, su descendencia, no se sabe mucho de su historia, es un poquito lo que se sabe, y eso da también una imagen del sacerdocio de Jesucristo, eterno, que no tiene ni principio ni final. Es una imagen, es parte de lo que Dios preparó, dejó esa historia como escondida ahí, esa profecía en el medio, para esto que estamos leyendo en Hebreos, para que podamos entender
esto. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, dice otra traducción. Pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, hermanos, resumen de esto del sacerdocio de Melquisedec. Jesucristo es un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Está claro eso? No según el orden de Leví y Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Y este Melquisedec quién es? Bueno, uno que fue mayor que Abraham, y las pautas están porque en la historia se ve que él lo bendice a Abraham y que Abraham le diezma a él, o sea que es mayor. Que es mayor que Leví porque es anterior a Leví y de alguna forma cuando Abraham lo estaba diezmando y lo estaba recibiendo su bendición, Leví como que iba a ser de su descendencia. Leví estaba en su ADN, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué más? Y Jesús, por supuesto, es mayor que todos ellos. ¿Por qué había necesidad de un nuevo sacerdocio? Porque el antiguo era ineficaz. Colosenses dice que todo lo anterior es sombra de lo que ha de venir. Era una sombra. Era una sombra. ¿Y saben por qué es importante esto? Y yo quiero que presten atención especialmente esta parte. Conozco hermanos sentados en la iglesia, como están ustedes ahora, en la iglesia donde se enseña sana doctrina, que se han vuelto al judaísmo. Se volvieron a la sombra. Y se los ve los sábados celebrando el Shabbat y mezclan el hebreo y se vuelven a los viejos rudimentos. Bueno, esto es un virus que ya estaba en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se volvían al judaísmo y muchas de las cosas que estamos escribiendo era porque estos se estaban volviendo al judaísmo. Entonces el Señor le dice, ¿por qué te estás volviendo atrás? Pero eso no murió en el primer siglo, existe al día de hoy. Muchos, obnubilados por ciertas cosas del Antiguo Testamento, ciertas prácticas, algunos a propósito, muchas de las iglesias que estafan a las personas toman prácticas del Antiguo Testamento que son llamativas, interesantes, le hacen un cambio de fachada y las vuelven a vender. Y muchos otros honestamente se meten nuevamente al judaísmo cuando en realidad eso es una sombra, una sombra. El corderito que mataban señalaba a Cristo, no tenía que ver con él la sangre, era una imagen. Sirvió durante un tiempo porque Dios lo estableció, Dios mismo lo estableció, no fue un cuento de hadas, lo estableció Dios, pero sirvió por un tiempo y Dios mismo fue el que dijo esto es una sombra, que apunta a otro cordero, al cordero sin pecado y sin mancha que es Cristo. Este sacrificio, el cordero es Cristo en este nuevo pacto, el cordero es Cristo, el sacerdote es Cristo. Y el sacrificio es perfecto porque no cubre los pecados. No lo tenés que hacer una vez y otra vez y otra vez, sino que lo hace una vez y para siempre, que es lo que vamos a leer ahora. Así que vamos a leer el versículo 22. Dame un clic, creo que es el 22, bien, por si alguno no tiene la Biblia ahí. Entonces, dice lo siguiente, por tanto, por todo lo que acabo de decir, porque acabo de decir que el pacto anterior, que el sacerdote anterior, que el sacrificio anterior era sombra, que no era perfecto, que era una imagen de lo que venía. Acabo de decir que Cristo es un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, no de Leví. Acabo de argumentar que es mayor que Abraham, acabo de argumentar que es mayor que Leví. Acabo de decir todo esto para que el judío entienda que Cristo era mayor y dice, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de una ley nueva, de un nuevo trato para con el hombre. Eso es lo que dice ahí. Y los sacerdotes llegaron a ser mucho porque por la muerte no podían continuar. Son seres humanos, se mueren. Mas por cuanto permanece para siempre, es eterno, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no se acaba. Por lo cual, fíjate el beneficio, puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por vos, por mí, por ellos, dice el texto. Fíjate lo que dice este texto. Permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, salva para siempre a los que se acercan a Dios por Él y vive para siempre para interceder por ellos. No está la figura del abogado acá, pero cuando veo interceder pienso también en el abogado nuestro, ¿no? Que es el Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice la palabra de Dios. Nos convenía esto,
un sumo sacerdote que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, sino que esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, cada una de estas palabras requeriría un análisis profundo que no vamos a hacer. Pero fíjense que habla de un mejor pacto, de una mejor ley, de algo que nos conviene, de un sacerdote que permanece para siempre, que tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia y que no acaba. Alguien que salva perpetuamente. Nosotros tenemos que limpiarnos las sandalias de nuestros pies por el caminar de este mundo, por lo que miramos, por lo que decimos, por lo que nos pasa a diario con el pecado, pero nuestra salvación está asegurada en el cielo por esta verdad que acabamos de leer. Él salva para siempre. Este negocio es conveniente para nosotros. Nos convenía esto. Un sacerdote santo, separado, con un propósito, como ese corderito sin mancha que separaban para un propósito en particular, santo. Inocente. Él no tenía culpa, él no fue a la cruz por pecados propios, él fue por los tuyos y por los míos, no tenía culpa propia, no tenía mancha, sin mancha. Estaba apartado de los pecadores, si bien estaba en medio de los pecadores cuando estuvo en esta tierra, porque él comía con pecadores y publicanos, estaba apartado, no compartía el pecado con ellos, compartía la mesa, no compartía el pecado. Más sublime que los cielos, no tiene necesidad por sí mismo, porque no tiene pecado, y tampoco tiene necesidad de ofrecer sacrificios muchas veces por nosotros, que sí tenemos pecado a diario. Lo hizo una vez y para siempre. Ese es el sacerdote de Dios, en este nuevo pacto, en Jesucristo. Está claro que no vale la pena volverse atrás, ¿no? No sé si alguno quiere levantarse a la mañana y tener miedo de que todavía no sacrificó un corderito y que sus pecados pueden estar latentes y que si pasa algo se va al infierno. Es mucho mejor confiar en la obra de Cristo en la cruz y decir, yo me voy al cielo no porque esta mañana no haya pecado, sino porque Él perdonó mis pecados una vez y para siempre. Porque Él es mi sacerdote. ¿Sabes cuál es la función del sacerdote? De la Biblia, no hablamos de los humanos, hablamos de los que Dios instituía y como Dios lo instituía. La función del sacerdote es presentarse delante de Dios y hablarle a Dios del pueblo y después volverse y hablarle al pueblo de Dios. De hecho, Cristo mostró a Dios cuando estuvo en esta tierra. Bueno, vos tenés, hermano, y yo tengo, hermano, un sacerdote que se presenta diariamente delante de Dios para interceder por nosotros. Yo creo que no logramos dimensionar, yo primero en la lista, no logramos dimensionar estas verdades. Capaz que las podemos llegar a procesar con la cabeza si las estudiamos mucho, pero si lográramos dimensionar estas verdades, la sonrisa no nos tendría que caber en el rostro. No tendríamos posibilidad de estar amargados por estupideces, ¿no? Como a veces lo estamos. No tendríamos la posibilidad de estar tristes, ni siquiera tendríamos la necesidad ni la posibilidad de estar con culpa, porque decir, no por pecar deliberadamente, sino porque, bueno, mi culpa la llevó Cristo. Tendríamos que aceptar el sacrificio de ese cordero en nuestro favor. Ahora, los seres humanos lo que solemos hacer frente a estas verdades tan profundas es tomar dos posturas. Hay quienes dicen, yo no necesito un sacerdote, no necesito que nadie abogue delante mío, delante de Dios por mí. Eso es algo que pasa. Porque se comparan con el más malo y dicen, yo no maté, yo no robé, yo fui un buen padre. Y entonces creen que no necesitan a alguien que abogue delante de Dios por ellos. La realidad es que delante de Dios, cada uno de nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Esa es la realidad que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, deshonrados de delante de Dios, separados de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros necesitamos ese abogado que nos defienda. Cada uno de nosotros necesitamos ese sacerdote que abogue delante de Dios por nuestra causa. Cada uno de nosotros necesitamos eso. Y todos aquellos los que hayan confesado sus pecados a Él y hayan dicho, soy un pecador, me estoy yendo al infierno, tengo necesidad de ser perdonado, tengo necesidad de que mi destino cambie, tengo miedo de no haber recibido este regalo de la salvación eterna,
Si no lo hiciste, sabe que estás rechazando a este sacerdote que se presenta delante de Dios, no con sangre ajena, sino con sangre propia, con el sacrificio que hizo en la cruz para perdonar tus pecados. Está el otro caso, ¿no? Está el que cree que no necesita de Dios y está el que cree que es demasiado malo para ser perdonado por Dios. Aquel que dice, a veces como una excusa, no, a mí Dios no me puede perdonar. ¿Y sabés lo que hace ese? Dice, bueno, el sacrificio de Dios no es tan grande como para perdonar mi pecado, que es gigante. A veces lo usan como excusa, a veces es un sentimiento real. Bueno, este sacerdote debe y puede limpiar tu pecado y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos a este sacerdote. Necesitamos a este sacerdote. Necesitamos, hermanos, a este mediador. Y tenemos que tratar de ser conscientes tanto de la necesidad como de esto que nos convenía, de esta gran bendición que tenemos en Cristo Jesús. Y ser agradecidos. ¿Cómo podré estar triste? ¿No? Dice, ¿cómo entre sombras ir? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cuál es el zapato que te aprieta hoy? ¿Cuán grave es? Cristo murió por vos, Cristo es tu abogado, Cristo es tu sacerdote que intercede constantemente delante del Padre por vos y por mí. ¿Cómo hay una línea directa entre observar estas verdades eternas detenidamente y el gozo? Independientemente de las circunstancias temporales, poder observar esto que Dios hizo en mi favor, los beneficios que yo he obtenido de la cruz por su misericordia y estar gozoso. Es decir, no hay nada más. No hay nada más que importe. No hay nada más que importe, es esto. Vamos a cerrar con un texto también de Hebreos, Hebreos 4, para llevarnos también algo que yo no me acuerdo porque a veces subo con los chicos, pero ya debe haber sido explicado. Espero que no haya sido yo. Ya debe haber sido explicado por algún otro hermano. Pero Hebreos 4:14, y es el último clic, creo, ¿no? Sí. Dice así sobre este gran sumo sacerdote. Por tanto, dado que he explicado todo esto que acabamos de explicar y otras cosas que se habían dicho antes, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, traspasó el velo. Saben que cuando Cristo murió, el velo del tabernáculo se rasgó de arriba abajo. Eso significaba que la puerta a Dios había sido abierta por la sangre de Cristo. No lo rompió un hombre, era una cortina, no lo rompió un hombre, lo abrió Dios, ese camino a Él. Pero Él dice que traspasó los cielos, y lo dice bien claro con todas las letras, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Retengamos nuestra profesión, elijamos creer. Retengamos nuestra profesión es elegir creer. Es decir, a veces veo, a veces siento, a veces no veo ni siento y estoy lleno de dudas, pero elijo creer. Retengo mi profesión, retengo mi elección, porque tengo este sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza cuando estuvo en la tierra, pero no pecó, es sin pecado. Así que, hermanos, acerquémonos, pues confiadamente, no en la confianza de nuestros propios méritos, de nuestro servicio, de lo que pudimos lograr hoy para Él, o si logramos no pecar, o lo que fuera, o el esfuerzo, ninguna de esas cosas, sino confiando en esto, confiando en Él como nuestro sacerdote, en la obra que Él hizo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, su amor a nuestra miseria, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién necesita esto hoy? Misericordia y gracia y oportuno socorro. Yo lo necesito, hermano. Realmente lo necesito cada día. Cada día siento que lo necesito más. Necesito estas bendiciones, hermanos. Teniendo este gran sumo sacerdote, no uno que está allá arriba, lejos, sino uno que vino y se hizo como nosotros, que fue tentado en todo, que es según el orden de Melquisedec, no el de Leví. Yo creo que algo nos habrá quedado, ¿no? La próxima vez que lo leamos, algo vamos a conectar mejor. Pero según el orden de Melquisedec, ese sumo sacerdote que Dios instituyó, que traspasó los cielos, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros constantemente, que lo hizo una vez y para siempre.
Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? La sonrisa de oreja a oreja, el agradecimiento, el gozo, una vida de devoción, elegirlo cada día y glorificar su nombre. Que el Señor te bendiga.